¿Conoces a Odisea Elitis? En 10 tips te contamos la historia de este gran poeta griego, ganador del Premio Nobel de Literatura. Acá, en Griegos de Oro. Odiseas Elitis nació bajo el nombre de Odiseas Alepudeli, el 2 de noviembre de 1911 en Heraclión, Creta. Era el menor de los 6 hijos del empresario de Lesbos, Panayotis Alepudelis, y María Brana. Su padre se instaló en Heraclión en 1895, donde fundó una fábrica de jabón y almendras, y 2 años más tarde se casó con su madre. En el otoño de 1924, su padre mudó la fábrica de jabones a Atenas. Fue entonces que Odiseas ingresó en la escuela secundaria para varones. Su padre murió al año siguiente. Durante ese periodo de sus años de estudiante se manifestaron sus primeros intereses intelectuales. Colabora con la revista Diaplasis Tompedion, lee literatura griega y francesa y en 1927 entra en contacto con la poesía de Constantino Cavafis y Kostas Kariotakis. La familia Alepudelis pasaba todos los veranos en su casa de la isla de Lesbos, un hecho que influiría en la base lírica de su poesía. En 1935 conoció al poeta y psicoanalista Andreas Embiricos, quien tendría una influencia decisiva en su poesía, así como a la pintura popular de Theofilos, que lograría un impacto significativo en la orientación figurativa de su poesía. Ese mismo año, su amigo y compañero artista Yorgos Arandaris lo puso en contacto con la sociedad literaria que publicó la revista pionera Ta Nea Grammatica. En 1936 conoció al poeta Nikos Hatsu y a partir de entonces entablarían una larga y estrecha amistad. A ellos se unirían los pintores Nikos Hatziriakos Gikas y Yanis Moralis, así como el poeta Nikos Karidis, creador de la editorial Ícaros, que publicará la mayoría de los libros de Liti. Ese mismo año interrumpirá sus estudios de Derecho y se alistará en el ejército. Con el estallido de la guerra greco-italiana en octubre de 1940, fue reclutado como segundo teniente. El 13 de diciembre avanzó con su compañía hacia territorio albanés. A principios de 1941 contrajo fiebre tifoidea y fue trasladado al hospital de Ioánina, salvando su vida por milagro, siendo llevado posteriormente a Atenas. Su larga recuperación coincidió con la invasión alemana de Grecia y la posterior ocupación. En 1959 se publicó Acción Esti, un momento cumbre de la literatura griega. Esta obra de Liti recibió un amplio reconocimiento y se convirtió en propiedad del pueblo cuando fue musicalizada por Mikis Theodorakis en 1964. La puesta en música de Acción Esti convirtió las letras de Litis en notas y las transportó a la eternidad de la memoria viva. En 1969 abandonó Grecia por segunda vez y se instaló en París, donde permaneció hasta 1971, cuando regresó definitivamente a Grecia. Tras la caída de la dictadura, fue nombrado presidente del Consejo Directivo de la Radio-Televisión griega y miembro de la Junta Directiva del Teatro Nacional. A pesar de la propuesta de Nueva Democracia de incluirlo en la lista de diputados estatales, Elitis se negó, manteniéndose fiel a su principio de no intervenir activamente en la práctica política. El 18 de octubre de 1979, la Academia Sueca anunció que le concedería el Premio Nobel de Literatura por su poesía, que basada en la tradición griega describe con poder estético y alta discreción intelectual la lucha del hombre moderno por la libertad y la creación. El anuncio de la Academia Sueca señala que Acción Esti es una de las obras maestras de la poesía del siglo XX. Elitis asistió a la ceremonia de entrega de premios establecida el 10 de diciembre de 1979 en Estocolmo, recibiendo el premio de manos del rey Gustavo de Suecia y obteniendo reconocimiento mundial. Elitis continuó escribiendo y publicando colecciones de poesía y ensayos hasta sus últimos días, manteniéndose creativo, multidimensional y lleno de vida, siempre poniendo sus sueños en el contexto de Grecia y la tradición.
Murió el 18 de marzo de 1996 en Atenas de un infarto a la edad de 85 años, pero el legado que dejó lo colocó entre los inmortales de este lugar, entre aquellos que transformaron el lenguaje en un instrumento de magia y portador de valores morales. Odíseas Elitis fue uno de los últimos representantes de la generación literaria de los años 30, una de cuyas características fue el dilema ideológico entre la tradición griega y el modernismo europeo. Elitis fue grande principalmente por las altas puertas que construyó hacia la belleza, el amor, la verdad superior, la comprensión de la profanación, el drama del sacrificio, la intensidad de la guerra, las respuestas. Ante cada dilema moral, el valor de la luz. Todo esto a través de su propia revolución poética.